pues hola, buenas noches a todos. Seguimos, hoy estuvimos hablando el otro día del tema de las relaciones, del componente social, ¿vale? Y vamos siguiendo pues con la lectura 8, que nos habla del desarrollo de las emociones complejas. Acordaros que ya vimos el desarrollo de las emociones primarias o básicas en la infancia, ¿vale? Que era en ese periodo, y ahora entramos ya en otro tipo de emociones que se conocen pues como secundarias o complejas, ¿vale? Os hago un breve repasillo para que asociéis. Las emociones primarias son las innatas, son adaptativas, por lo tanto aparecen en las primeras fases del desarrollo: miedo, ira, tristeza, alegría, asco y sorpresa, ¿vale? Entonces todas estas fueron las que estudiamos con los niños pequeños y todo esto, ¿vale? Ya a partir de una determinada edad, como ahora vamos a ir viendo, empezamos con las secundarias, que son adquiridas, que se aprenden, ¿vale? Y por tanto que ya tienen una función más de tipo motivacional o de tipo social, entre las que se encuentran la vergüenza, la culpa, la satisfacción, los celos, ¿vale? Muchas de estas que más o menos conocemos. Luego yo siempre os incluyo la última, que es la instrumental, que muchas veces ayuda para entender que las emociones se pueden en ciertas ocasiones utilizar por parte de nuestros niños cuando lloran porque necesitan algo que no les da, si no sé qué, ¿vale? Pero que en este caso lo que estamos haciendo es un poquito de manipulación para conseguir algo, ¿vale? Cuando esa rabieta se aprovecha para conseguir que mis padres me den y me consientan según qué cosas, estaríamos hablando de una utilización instrumental de esas emociones. Pero bueno, hoy nos centramos en esta parte, recordando que las primarias ya las hemos visto, ya han aparecido y ya están en nosotros. Vale, ya tenemos claro que cuando durante mucho tiempo, bueno, ha habido un estancamiento del estudio de las emociones, ¿vale? Pero hubo movimientos que estudiaban el tema emocional ya desde Darwin. Darwin habla de esa base innata de las emociones y universal, sobre todo de las expresiones. De hecho, él tiene el libro La expresión en los animales, la expresión de las emociones en los animales y en los hombres, ¿vale? Entonces postula que para cada emoción hay una expresión que además es reconocible, ¿vale? Fácilmente por los demás miembros de nuestra especie, ¿no? Entonces es un poco como ese medio de comunicación emocional que nos permitiría detectar en los demás. De hecho, por ejemplo, os he puesto Ekman. Ekman es un autor que retomó durante los años, bueno, al final en los 90 y tal, todos los estudios de Darwin, que durante mucho tiempo estuvieron parados, no se aceptaron. Recordad que con Darwin, cuando habló de la evolución y todo esto, aunque ahora lo tengamos como una teoría así y tal, hubo sus problemas y sus conflictos con lo que había en aquel momento, ¿vale? Ekman hizo el mismo estudio e investigó el tema de si las emociones realmente están en las caras. Esto es su hija y las diferentes caritas que puso para ver, y lo que hicieron este grupo de Ekman de Paul Ekman, fue ir a diferentes sociedades, a diferentes culturas, a diferentes lugares del mundo, algunos con mayor influencia de medios de comunicación, algunos sin ninguna influencia, como las tribus de no sé qué, de por Nueva Zelanda, me parece que era, o algo así, ¿vale? Enseñando las fotos de esas expresiones emocionales que se cree que eran más universales o adaptativas, que serían las primarias, ¿vale? Entendiendo y viendo, el libro lo expone, ¿vale? Expone cómo esas personas de esos lugares, de todas las culturas, ¿vale? Reconocieron unas ciertas emociones como tales emociones, ¿vale? Por lo tanto, eso apoyaría un poco la teoría de Darwin de que los animales, los seres humanos tenemos unas expresiones emocionales que forman parte de esa adaptación o de esa forma de convivir entre nosotros como especie. William James, que es otro gran autor, habló de emociones en el 84, hablando de que tiene que ver, en 1884, estamos hablando del siglo XIX, sostiene que la emoción tiene que ver con los cambios corporales que se producen ante algún estímulo, sería esa respuesta fisiológica o subjetiva que hoy en día tenemos, y al mismo tiempo con una cierta conciencia de dichos cambios, es decir, la parte cognitiva, la parte de interpretación de esa emoción, ¿vale? Freud, desde una perspectiva más clínica, más centrada en los trastornos, habla de las vivencias emocionales
desde esa tierna infancia que se guardan, y él habla en el inconsciente, que hoy a lo mejor lo meteríamos dentro de esa memoria emocional o ese cómputo de experiencias que hemos tenido, y van a dirigir luego la posterior vida adulta. Freud es muy determinista, por lo tanto, él habla de que esto va a influir para todo. De todas formas, lo interesante de esto es que durante el siglo, finales del XIX, es lo que os dije al principio, se hablaba de emociones, cuando después, durante mucho tiempo, esas emociones perdieron el interés porque teníamos todo el tema del modelo explicativo. Entonces, al final, al entrar el conductismo, pues el estudio sobre emociones perdió un poco de fuerza, ¿vale? Esto que está en este color es porque es una diapositiva que he añadido yo para entender un poquito más, creo, el tema que nos ocupa. No es que las tengáis que estudiar, ¿vale? Pero en el estudio de reconocimiento, durante los 70 y 80 se mantuvo que los niños pequeños, cuando se les indicaba una situación, eran capaces de asociar una emoción, por lo tanto, cuando se les informaba de la emoción que se sentían determinada, eran capaces de describir una situación apropiada de esa emoción. Por lo tanto, es cuando se empezó a hablar de esa relación estímulo-respuesta para entender las emociones. Es decir, si el niño estaba en una situación y él podía asociar esa situación con una emoción, y cuando los otros estaban en una situación, él era capaz de entender que los otros estaban sintiendo esa emoción, ¿vale? Se considera que las emociones se identifican por medio de claves externas asociadas a etiquetas emocionales con las situaciones, ¿vale? Que es un poco más de parte de todo el tema más conductista, ¿vale? Entonces, si este niño tiene esta cara, pues que está enfadado, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto, ¿vale? Porque le han pasado unas situaciones, yo sé que la gente que le pasa esto se enfada, aunque puede no ser así, pero yo lo sé. Entonces, como alternativa a todo ese modelo de comprensión emocional basado en estímulo-respuesta, en que yo reconozco esa emoción porque se ha asociado con una situación, ¿vale? Aparece todo el tema de la representación mental, ¿vale? Acordaos de que hemos dicho que empiezan estudio de emociones en el siglo, a finales del XIX, entramos en el conductismo, se establece una especie de teoría estímulo-respuesta, ¿vale? Y entramos otra vez ahora en todo lo representacional, según el cual las emociones dependen de cómo yo represento, evalúo los acontecimientos en función de lo que yo quiero conseguir. Por lo tanto, entramos ya dentro del mundo más cognitivo. Como había desaparecido, volvemos. Y además empieza mucho la teoría, va a estudiarse todo el tema de la teoría de la mente, ¿vale? Para mí esta información falta un poco en el artículo para que veáis la evolución. Entonces ya entramos en Paul Harris, que en el 89 publica un estudio sobre las emociones y los niños. Y habla de esas emociones básicas que hemos dicho, que empiezan por tristeza, alegría, ira, enfado y sorpresa, ¿vale? Que es el conocimiento se basa en la comprensión de los estados psicológicos de los otros, con la teoría de la mente, ¿vale? Del deseo y la creencia, que las acciones del ser humano se producen gracias a una combinación de esos deseos y creencias. Es decir, todos sabemos que alguien actúa porque desea algo, o alguien actúa porque cree que tiene que actuar así, o porque cree que si lo hace así le va a salir no sé qué, o porque tal, ¿vale? Y también comprendemos el impacto emocional que producen las emociones en las personas, o podemos crear una representación de lo que le podría producir esa situación. Luego están las emociones complejas, también hemos dicho, vergüenza, orgullo, culpa, que están relacionadas más con lo cultural, con lo social, ¿no? Con algo que depende de la responsabilidad que cada uno tenga, y otro la conformidad con los valores y lo que es socialmente correcto. Así, una persona que tiene una conformidad con la norma o el valor social de que a tal sitio hay que ir así y hacer esto y no sé qué, si por X motivos hace algo diferente o tal, pues sentir vergüenza, ¿no? Entonces la vergüenza está estrechamente relacionada con conductas que infringen esa norma social, ¿no? Ha dicho una mentira o la agresión, ¿vale? Entonces juega un papel muy importante para que la gente esté adaptada socialmente, y por eso, claro, la cultura en sí las mantiene, ¿no? Es decir, en esta cultura lo correcto, pues a lo mejor, mira, os voy a comparar los japoneses que van disfrazados muy así, van vestidos muy tal y cual, pues aquí, a pesar de que haya gente que pueda ir y que sea libre vestir y tal, todavía no está muy aceptado que las chicas jovencitas vayan vestidas de según qué manera, más a tipo manga o cosas de estas, ¿vale? Por ejemplo, yo lo digo como ejemplo. En 1989 empiezan estos experimentos donde
Se busca la comprensión del impacto emocional que produce una determinada situación o que no depende de características objetivas, sino de creencias, ¿vale? Entonces empezamos a buscar cómo esas emociones complejas se han ido creando en esa construcción social de valores, ¿vale? Entonces intentamos estimular progresos tanto a nivel social como cognitivo de diferente manera. Por ejemplo, la culpa y la vergüenza. Entonces pueden prevenir la infracción de normas, por eso se pueden ser necesarias para la sociedad, es decir, por lo menos si te sientes mal al realizar un acto negativo, por eso los padres educan a los hijos dentro de la norma, esto se hace, esto está mal, no sé qué, para que, por lo menos dentro de esa concepción moral, el ser humano joven o adulto se vaya desarrollando y vaya interiorizando esas normas, de manera que para el conjunto de la sociedad, ¿vale?, sea mejor. Es decir, si yo soy una persona que me salto las normas a la torera, que paso de cumplir y no sé qué, probablemente esto pueda crearme o un conflicto a mí de cara a mi relación con los demás y a mi integración en esta sociedad, o un conflicto a la sociedad porque yo soy un ser molesto que está causando dificultades, ¿vale? Entonces hay que interiorizar esas normas. En Psicología del Desarrollo 2 hablaremos más de todo esto, ¿vale? Y representaciones que hacen los niños sobre esos estados que puedan ayudar a que todo eso ayude en el carácter social. Entonces Harris, el autor que hemos citado, que hace esa distinción entre primarias y secundarias, ¿vale?, hace un estudio sobre el orgullo, la vergüenza y la culpa, ¿vale? Entonces dice que los niños de 4 y 5 años comienzan a comprender las emociones sencillas, ya como la alegría, la tristeza, en términos de estados mentales, ¿vale? Hasta ahora, antes, ¿vale?, son emociones comprendidas como algo que pasa a alguien que siente, ¿vale?, pero no como un estado mental. Recordad que 4 o 5 años estamos hablando de procesos ya de teoría de la mente, de ser capaz de entender que el otro está haciendo su propia interpretación de la situación y sintiendo lo que él siente. Entonces, para comprender un estado emocional, los niños no se limitan a cómo se expresa la emoción, que ha sido un proceso más inicial, ni a ver solo estímulo-respuesta, que es cada situación tiene una respuesta emocional, sino que identifican cómo la persona está interpretando esa situación, ¿vale?, y cuál es su representación mental de la misma. Por lo tanto, si yo veo a alguien que está llorando porque hay un ratoncito, interpreto que a esa persona los ratoncitos no le gustan mucho, por ejemplo, ¿vale? Ya busco una interpretación mental. O puedo hacerlo estimular, pero no, ¿vale? Entonces, los niños de 4 o 5 años ven a los demás como agentes que persiguen objetivos, ya son intencionales, que quieren hacer y que sienten emociones en función de conseguir o no lo que están buscando. Por lo tanto, esto también veis que lo he añadido yo, hay una combinación ahí de metas y sucesos, que pueden tener 4 posibilidades. Uno, que yo quiera algo y que suceda. Muy bien, posición positiva, ¿no? Tal. No querer algo y evitarlo. Muy bien, también he salido con la mía, por lo tanto, emoción positiva. Querer algo y que no suceda, emoción negativa. Y no querer algo y que suceda, emoción negativa, ¿vale? Entonces, la combinación de esas metas de los positivos nos van a permitir diferenciar entre positivo y negativo. Si yo sé que tú quieres algo y no pasa, sé que estarás en una emoción negativa también, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, los niños mayores comprenden que la vida emocional de los demás se haya regulada por lo que pasa después de lo que hacen, pero también por la conciencia de las emociones que otras personas expresan hacia esas consecuencias. Es decir, lo que a mí me va a pasar porque yo le he pegado un golpe a un coche, pero también lo que pensarán los demás porque le he pegado el golpe al coche, ¿vale? Entonces, ahí mi emoción estará mezclada por las dos cosas. Entonces, incluye los temas de la responsabilidad. O sea, si yo he dado el golpe con el coche, pues alguien pensará que es que soy una despistada, que no sé conducir, que tal, y me puedo, ¿vale? De responsabilidad y de los factores normativos, porque la aprobación y la desaprobación de los demás depende de que se responda o no al resultado y de que se ajuste a lo que se tenga que hacer, ¿vale? Todo esto para ir explicando luego, para ir entrando en el tema. Entonces dice, ¿qué saben los niños de las situaciones que provocan emociones más complejas como el orgullo y la culpa? Pues hizo una revisión de entrevistas a unos niños holandeses y a otros ingleses entre 5 y 14 años sobre términos emocionales, ¿vale?
Entonces se dieron los niños diversos términos que expresaban emociones y se les pidió que ellos dijeran situaciones que las provocarían, ¿no? Por ejemplo, estás en medio de la clase y pues se te rompe no sé qué y se te cae el esto, pues ¿qué va? Ah, vergüenza, culpa, no sé qué, ¿vale? Uy. Les dieron a los niños estos... Me ahogo y no tengo agua, perdón. Qué fuerte. Vale. Se dieron a los niños estos y tal, y entonces se incluyeron las emociones básicas, ¿vale? Estas que hemos dicho que ya se tienen adquiridas, y luego otras como culpable, decepcionado, aliviado, orgulloso, ¿vale? Entonces así se podía determinar como si los niños eran capaces de individualizar las emociones que provocan cada una de las situaciones, es decir, entender situación que puede provocar. En los niños de 5 años indicaron situaciones características, sobre todo de emociones que se manifestaban a nivel facial, como el asustado, alegre, triste, enfadado, es decir, esas emociones más básicas, hemos dicho que sabemos que se expresan a nivel, bueno, en todas las personas, antes de tal, ¿vale? Los niños de ambos países también propusieron situaciones adecuadas para la de vergonzoso, al que no se le asocia una expresión facial, pero se suele expresar por medio de una actitud o una conducta característica, es decir, sabemos que los de 5 años se enteran de la cara de la gente que tiene unas características concretas y de aquellos que tienen cierta actitud, porque no hay una cara de vergonzoso, pero sí hay unos gestos, ¿no?, de cómo ocultarse de tal. Por eso os he puesto las fotos para que entendáis un poco esto. A los 7 años, además del conjunto inicial de términos que se expresan a través de todo el comportamiento no verbal, ¿vale?, los niños proponían situaciones adecuadas reconocibles para diversas emociones como orgulloso, celoso, agradecido, preocupado, culpable o excitado, ¿vale? Esa lista es que se ampliaba aún más a los 10 años y a los 14, donde ya podían incluir incluso aliviado y decepcionado, ¿vale? Veis que las emociones sociales se van ampliando así como crece la edad y por tanto cada vez se reconocen más o se pueden dar más situaciones asociadas a esas emociones, ¿vale? En conclusión, los niños comienzan estableciendo las situaciones que provocan la emoción que tiene expresión facial, las innatas, y manifiestan alguna conducta característica que tú puedas ver. Y luego van siendo capaces de ver más. Y los niños de otras culturas, pues claro, estamos hablando de esto. Entonces se cogió a niños de Nepal, a niños en Pakma y que están en el Himalaya, ¿vale? Entonces 16 términos emocionales que se usarán habitualmente en Logorung, que es el idioma que se debe hablar ahí. Los conceptos emocionales básicos del inglés y el holandés también incluyen emociones para los que no hay una expresión característica, ¿vale? Se hicieron los dos tipos también de emociones. Grupo 1 con media de 8 años, grupo 2 con media de 13, los niños del grupo de los pequeños propusieron situaciones para 11 de las 16 y los niños mayores 14 de las 16. Ambos grupos ofrecieron situaciones adecuadas para emociones que no tienen una expresión facial obvia, ¿vale? Entonces, en culturas muy dispares, los niños comienzan seleccionando situaciones que provocan un conjunto de emociones básicas o esenciales que se asocian con facilidad a la expresión facial o a un modo de conducta determinado. Los niños van abandonando estos conjuntos tan restringidos y van avanzando a estas emociones que no tienen una expresión tan característica, ¿vale? Por lo tanto, según esto, las primeras emociones que se reconocen son las innatas, ¿vale? Y luego vamos a ir ampliando. Luego, las emociones que carecen de esas expresiones como celos, orgullo y culpa, la manifestación no ayuda al niño a identificar porque a lo mejor no hay una manifestación de esas emociones que pueda ser reconocida, ¿vale? Lo característico de estas emociones se haya estrechamente relacionado con la situación que las provoca, ¿vale? Celos, orgullo y culpa, ahora lo veremos, y la comprensión de este tipo de emociones depende, ¿vale?, de la capacidad de ver los estados mentales que tiene la persona. Por ejemplo, ahora sale, ¿vale? Entonces, orgullo. Aparece cuando creemos haber sido los responsables, de forma directa o indirecta, de que algo vaya bien, ¿no? Algo está muy bien, algo está bien hecho, he sido muy bueno, me he portado bien, he hecho bien. Vergüenza. Se trata de cuando creemos que hemos permitido u obtenido un resultado que no cumple con el patrón normativo.
no he hecho lo que toca y me siento avergonzado. Y culpa si no cumple un patrón moral, ¿vale? El patrón moral hace referencia a que no he cumplido con lo que moralmente es correcto. Por ejemplo, no ayudar a alguien que se ha caído al suelo por la calle, por ejemplo. No es malo, está mal para mí. Vale, estas emociones dependen de dos conceptos. Uno, el concepto de responsabilidad. Si yo no soy responsable, no puedo tener ni vergüenza, ni orgullo, ni culpa, porque yo no soy el responsable de lo que ha pasado, ¿vale? Con lo cual, ¿vale? Y luego tienen que ser algo que no solo sea deseable para nosotros, sino también dentro de la esfera de normas y patrones. Es decir, tiene que ir un poco más allá de solo lo que yo quiera, ¿sí? Porque son emociones sociales, básicamente, ¿vale? Entonces, aunque los niños describen situaciones que se asociarían con el orgullo, la vergüenza y la culpa, su sensibilidad hacia el rasgo fundamental de dichas tiene que afinarse, es decir, esa responsabilidad, ese criterio social, esa moral todavía pues no está, y entonces alrededor de 5 y 6 años los niños atribuyen esas emociones sin tener en cuenta ni la responsabilidad ni patrones, ¿vale? Entre los 5 y los 6 años, sin embargo, ya son más sensibles a la responsabilidad y a los patrones. Entonces vamos a ver lo de la responsabilidad personal, vamos por partes, ¿vale? Graham y Weiner hablaron de que cuando atribuimos a alguien una emoción compleja como la gratitud o el orgullo, llevamos a cabo un análisis en dos fases. En primer lugar, evaluamos, ¿vale? La situación que se enfrenta a la persona en términos de resultado, ¿vale? Fundamentalmente buscando la respuesta. ¿Es esto un buen resultado? ¿Es el que deseamos? ¿Vale? Y la segunda parte se evalúa un análisis causal, es decir, responde a la pregunta ¿por qué se ha producido este resultado? Es decir, ¿es realmente fruto de algo o no? Entonces, Graham y Weiner afirman que hay dos clases generales de emociones. Una, las que solo requieren la valoración de los resultados y las más complejas que requieren valoración de resultados como de las causas, ¿vale? Entonces, si siente orgullo o culpa, por ejemplo, cuando se ha producido el resultado deseable o no deseable, la persona además cree que es responsable de lo que ha sucedido o que podía haberlo evitado, ¿vale? Entonces, orgullo, además de que se ha producido una cosa deseable, yo me siento responsable de que haya sucedido. Culpa, cuando es no deseable, pero también me siento responsable de que haya sucedido, ¿vale? O de no haber dejado de hacerlo o no haberlo evitado. ¿Son los niños sensibles a todo esto? Bueno, se pidió a niños de 6 a 12 años que describieran situaciones que situación pasada, en la que hubieran sentido culpables y valoraran lo sucedido. Entonces ellos hallaron, que el papel de la responsabilidad personal se modifica claramente con la edad. Es decir, cuanto más mayor nos hacemos, más concebimos el tema de la responsabilidad, sobre todo entre los 6 y los 9 años, ¿vale? Por lo tanto, el concepto de responsabilidad va apareciendo y se toma más en serio. Los niños de 6 años describieron episodios que les hacían sentirse culpables a pesar de que afirmaran que no pudieran controlar mucho el resultado. Es decir, yo me siento mal, pero no tengo nada que ver con lo que ha pasado, pero me siento culpable, ¿vale? Porque no hay todavía el concepto de responsabilidad. Los niños mayores limitan sus sentimientos de culpa a aquello que yo sí he provocado o sí puedo hacer algo para cambiarlo o modificarlo, evidentemente. Entonces, cuanto más pequeños, menos responsabilidad. Sí, es culpa mía, pero yo, aunque yo no haya hecho nada, cuantos más mayores más. Entonces, dos modos de interpretar el cambio. En primer lugar, que a los niños más pequeños les resulte más difícil que a los mayores decidir si un resultado es por algo que han hecho ellos, ¿vale? O podrían haberlo evitado. O segunda es que los niños sepan que son responsables, pero no comprendan hasta dónde hay una responsabilidad en la culpa, ¿vale? Entonces ellos se creen responsables o no tienen capacidad de entender el grado de control. Entonces Graham examinó las dos posibilidades. Él les presentó a los niños dos versiones de una historia. En una de ellas, prácticamente imposible haber evitado un accidente, y en la otra, el accidente podía haberse evitado, ¿no? Tenemos dos personas, bueno, dos historias en las cuales en una no se puede evitar el accidente, en otra no hay manera, se puede evitar, ¿vale? A los niños se les pidió que juzgaran por separado la facilidad con la que el protagonista podía haber evitado el accidente y la culpabilidad que tenía que sentir. Se supone que en aquellos en que es prácticamente imposible haber evitado el accidente, ¿vale? La culpabilidad debería ser menor que aquellos en que pues, el accidente lo has provocado, por lo tanto, culpabilidad mayor. Pero los niños de 5 y 6 años distinguieron de forma apropiada entre el choque inevitable y que se podía haber evitado.
juzgaron que el protagonista se sentía igual de culpable en ambos casos. Es decir, no asociaron la responsabilidad, ¿vale? La culpabilidad con la provocación, con el hecho de ser más responsable de esto, ¿vale? Entonces los niños pequeños se centran en los resultados, es decir, en qué ha pasado sin prestar atención a sus causas, aunque saben que hay que echar la culpa a alguien o no, ¿vale? Entonces ahí tenéis el resultado. Siguiente, el orgullo, ¿vale? Entonces es adecuado sentir orgullo cuando algo relacionado con uno mismo, el esfuerzo, la capacidad, produce un resultado deseado, pero no si ha sido por suerte o por factor externo o por tal, ¿no? Por lo tanto, pasan por alto los niños pequeños que el orgullo tiene que estar unido a que yo haya hecho algo. Bueno, también en el estudio de Sandra Graham les presento estas dos versiones de una historia para ver si realmente se veía esta diferencia. Entonces, en una de ellas se obtenía una puntuación muy alta mediante el esfuerzo y en la otra porque les habían puesto una cosa muy fácil para hacer, ¿vale? Entonces ahí tenéis. Entonces el grupo de niños más pequeños, de 5 a 6 años, volvió a distinguir con perfección los factores causales que intervenían y consideró la facilidad de la tarea como algo que está claro que interviene en que se saquen mejores puntuaciones, pero no le dieron o no le atribuyeron la diferencia al tema del orgullo, ¿no? O sea, si lo ha hecho bien y ha ganado, pues ¿por qué no vas a sentirse orgulloso? Ya, pero es que la prueba era muy fácil, ya, pero lo ha hecho muy bien, él lo ha hecho muy bien. Por lo tanto, no saben separar. Entonces, Thompson, a un grupo de niños más pequeños, de 7 años de edad, solía decir cómo se sentía el protagonista solo por los resultados que había obtenido en cuanto a la prueba, no por la dificultad de la prueba, ¿vale? Entonces, ahora, quizás nosotros pensemos, bueno, claro, esta sacamos, pero bueno, su examen fue más fácil, ¿no? Como tal, ¿vale? Entonces, tanto si se trata de una emoción negativa como culpa o una positiva como orgullo, hallamos que hay un cambio en la edad. Primero, los niños más pequeños no tienen en cuenta la responsabilidad personal en cuanto a los protagonistas del problema y los niños mayores, por el contrario, ya reconocen la relevancia que tiene la responsabilidad personal, ¿vale? Por lo tanto, es un cambio bastante importante porque los niños pequeños... si lo has hecho mal, culpable. Si lo has hecho bien, orgulloso. Que lo que has hecho mal tenga un peso u otro tal, no hay diferencia. Que lo que has hecho mal bien tiene un peso u otro, tampoco hay diferencia, ¿vale? Eso es un poco el resumen genérico. Entonces, ¿qué papel tienen las normas en todo eso? Pues las emociones como el orgullo, ¿vale? Y la culpa dependen de la responsabilidad personal y los patrones normativos que tenemos en nuestra cultura. Pues claro, a lo mejor en mi cultura, si no está mal pegarle a otra persona, pues yo puedo pegarle, no tengo por qué sentirme culpable, ¿vale? Entonces parece que los niños pequeños suelen pasar por alto el papel de la responsabilidad personal cuando van a evaluar las emociones, ¿vale? Y las normas y los patrones normativos también los pasan por alto. Hemos dicho lo de la responsabilidad antes, ¿eh? Entonces, los dilemas morales suelen implicar un conflicto entre hacer lo que uno quiere y violar el patrón normativo, ¿vale? O hacer según qué cosas en contra de otras, ¿vale? Si los niños pequeños se centran solo en los deseos y en los resultados, tendrán que decidir que quien hace lo que quiere es feliz, aunque ello suponga una infracción, ¿no? Porque total, aunque se esté cargando la moral y no está haciendo algo bien hecho y tal, pero bueno, si es feliz, ¿no? Entonces hay que ver si los escrúpulos de conciencia por haber violado un patrón normativo no entrarían en su punto de vista. Entonces hicieron un nuevo experimento. Cogieron a niños de 4 y 8 años, ¿vale? Y les hicieron escuchar unas historias en las que el principal personaje robaba manzanas, me parece que son, no, mentía y atacaba a otro niño a propósito, ¿vale? Entonces el niño más pequeño, de 4 o 5 años, afirmó que el personaje estaría contento después de su mala acción y apoyaba sus juicios refiriéndose al resultado de la historia, ¿no? Los niños mayores de 1 a 8 años afirmaron que el personaje se sentiría triste o mal. Y al explicar esas emociones, los niños mayores rara vez mencionaban la posibilidad del castigo y en cambio se orientaban hacia el aspecto moral. Es decir, no se decía, bueno, es que como ha pegado a otro niño le van a castigar, sino que decían es que no está bien pegar, ¿vale? Más tipo social, moral. Mientras que al hecho de que se había portado mal, la posibilidad de tal. Mientras que daban a entender que sentirse mal después de una mala acción no solo es una consecuencia de obrar mal, sino que tenía que ser así. Es decir, ellos sabían o tienen ya claro
a partir de una edad que, como lo has hecho mal, te tienes que sentir mal, ¿vale? Porque un niño que roba y se siente triste no es tan malo como un niño que roba y se siente feliz, ¿vale? Entonces, ahí hay una mezcla de cosas, ¿no? Si el niño tiene primero que ser consciente de que hacer algo, una mala acción moral es una sensación de aspecto moral, ¿vale? Como pegar o robar o hacerse alguna cosa. Y por tanto no tiene que estar preocupado porque le van a castigar, ¿no? Porque un niño pequeño nos dirías que le van a llevar a la cárcel porque ha robado, ¿vale? Un niño más mayor te dice que robar no está bien por tal y cual, ¿vale? Y además se tenía que sentir mal. Si se sentía mal, no era tan malo como el que no se siente mal. Es un poco la idea. Entonces, una posible explicación de este cambio con la edad es que los niños de 4 o 5 años no saben que está mal hacer daño o robar o tal, ¿vale? Y los niños de 8, pues sí que deben conocer esa regla moral de que está mal, ¿vale? Los niños de preescolar parece que juzgan sin lugar a dudas que está mal pegar o robar, ¿vale? Y que lo estaría, aunque no hubiera una regla que lo prohibiera, pero dan una explicación plausible por qué estas acciones están mal, porque hacen daño o afligen a la víctima, ¿vale? Si se pregunta a los niños más pequeños si pegar o robar está mal, inmediatamente afirman que sí, que está mal, ¿vale? Pero afirman que el protagonista se sentía triste o disgustado si hacía daño a alguien de forma accidental, por ejemplo, el atropellarlo con una bicicleta. Es decir, no entienden el concepto de responsabilidad, sino simplemente el concepto del está mal, la emoción, ¿vale? Entonces, los niños más pequeños tienen dos dificultades. Pasan por alto la importancia de la responsabilidad en la atribución del orgullo, la culpa y la vergüenza, es decir, si yo hago algo, pero no soy, si algo me sale muy bien, pero no soy responsable, me siento orgulloso, sería un poco raro, ¿vale? Igual que si algo mal, sale algo mal, pero yo no soy responsable, que yo sienta culpa sería un poco raro. Y hacen caso omiso de la importancia de esos patrones normativos. Ambos problemas no se presentan por desconocimiento, porque en ambos casos, acordaos que han dicho que la cosa está mal, ¿vale? O sea, que está mal. Pero su dificultad radica en darse cuenta de la relevancia que tienen para la vida emocional, es decir, hasta donde eso se conecta con una emoción. Entonces, los niños mayores, por el contrario, ya consideran relevante, se dan cuenta de que alguien sí puede infligir o violar una forma de forma deliberada, moral, incluso al hacerlo obtiene lo que desea, ¿vale? Ahí ya ellos se dan cuenta de que está mal. Vale, si todo ese análisis anterior es correcto, diríamos que el mundo emocional de los niños se cambia, ¿vale? Pues como hemos visto en los dos experimentos, justo en un momento dado de una edad a otra. De los 4 a los 5 ven a los demás como agentes que intentan obtener lo que desean, si lo consiguen bien, si no se sienten contentos, si no tristes, si quiero un boli, lo consigo contento, no lo consigo, triste, ¿vale? 7 8 años ya ven a los demás como agentes que deben atenerse a patrones normativos. Si lo hacen, puede que se sientan orgullosos, pero si prescinden de ello o lo desafían de modo deliberado, es probable que se sientan culpables o avergonzados, ¿vale? Entonces ya empezamos a tal. Entonces, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo llegamos a pasar de esa vida emocional de niños pequeños a una vida más regulada? Pues el niño tiene que pasar de ver a los demás como agentes a verlos como observadores de sus propias acciones. Es decir, no alguien que actúa, sino alguien que actúa y se da cuenta de que actúa, ¿vale? Que evalúa su responsabilidad al atenerse a un patrón normativo. Es decir, alguien que está actuando en función de algo que está impuesto y sabe que tiene que actuar en función de eso, ¿vale? Entonces ahí tenemos que hacer una lectura mucho más de representación de todo lo que pasa por la mente de esas personas. Entonces, dos condiciones para este paso. Uno, que el niño tiene que reconocer que las reacciones emocionales de la persona frente a lo que han hecho están influidas por las de otras personas, sobre todo por esa aprobación o desaprobación, como decíamos, ¿no? Que al final la valoración que hacen los demás de lo que yo hago va a influir en cómo yo me sienta, ¿vale? Y en segundo lugar, que el niño necesita la capacidad imaginativa para comprender que esos estados mentales relacionados, es decir, tenemos que ser capaces ya de entender que alguien tiene su teoría de la mente, su capacidad de hacer sus propias sensaciones, interpretaciones y sentir de una manera determinada, ¿vale? ¿Qué cuenta en la teoría del papel de la audiencia? El señor Coley, que fue un psicólogo, se ha puesto también... Todo esto que está en verde así raro es mío, ¿vale? No lo tenéis que estudiar para el examen, creo que os ayuda a entender.
Coley, que es un psicólogo de finales del siglo XIX y XX, habló desarrolló la teoría de la identidad por ascripción, que es que los seres humanos construimos nuestra propia identidad a partir de lo que los demás ven de nosotros o de la imagen que proyectamos, ¿no? Es lo que se conoce como el papel de la audiencia, es decir, la audiencia que me ve, qué hago y qué no hago y cómo eso influye en cómo yo puedo, en las emociones, en lo que puedo sentir. Entonces fue contemporáneo de Baldwin, del que se tomó y desarrolló el concepto de yo espejo, ¿no? El que decía que nosotros tenemos la imaginación de nuestra apariencia en los ojos de otra persona, cómo nos ven los otros, la imaginación de la valoración que hace esta de nuestra apariencia, ¿vale? Cómo nos valora en cuanto a lo que ve, y el sentimiento de orgullo o vergüenza en función de cómo creemos que le parecemos a la otra persona y cómo nos valora la otra persona, ¿vale? Es un poco el tema de esto. Entonces, lo que habla de lo que nos hace sentir orgullosos, avergonzados, no es el reflejo mecánico, sino el sentimiento atribuido al afecto imaginado de ese reflejo en la mente de otra persona. Es decir, yo me sentiré avergonzado porque pienso que los demás se van a reír de mí o van a pensar que tal. Es el efecto imaginado, pienso que los demás van a creer de mí por lo que yo he hecho, ¿vale? Entonces, según Coley, al principio la vergüenza y el orgullo dependen de la estrecha proximidad de la mente de esas personas y de la emoción que expresa. Pero cuando nos vayamos desarrollando, el orgullo y la vergüenza tienen una mayor autonomía y la proximidad de audiencia deja de ser tan fundamental. Es decir, durante la infancia estaríamos más pendientes de lo que piensan los demás de nosotros, ¿no? Y tal, y luego ya empezaríamos a tener un poco menos existiría un poco más de autonomía en cuanto a lo que puedan pensar los demás. Por ejemplo, el orgullo, un ejemplo de un niño en rompecabezas que el padre responda con aprobación, es muy bien y tal. Al principio el niño hace la actividad porque quiere hacer el dichoso puzzle, ¿no? Yo tengo un sobrino de 2 años que nos tiene a todos haciendo puzzles todo el día, que él no hace, él se va pegando y pega y pega. Y entonces en un momento dice, ¡sí! Cuando le juntas dos, dice, prueba que se ¡sí! Y se pone súper contento y está ahí haciendo puzzles. Pero luego el niño haga las cosas no porque yo las domine y pueda dominarlas, sino porque los demás me van a decir, ¡bien! ¿No? Y aplicar a la culpa. Niño transgrede norma y desaprobación de la madre, ¿vale? Entonces sería un poco el entender cómo primero yo hago algo porque quiero hacerlo, por dominarlo, porque me salga, pero luego ya lo hago más por la valoración que voy a recibir por hacer esto. Entonces comienza a prever la aprobación que conlleva realizar algo, alertado por el ejemplo de sus padres sobre la hazaña y tal. Poco a poco el niño comienza a gustarle no solo el hecho de recibir aprobación, sino de preverla. Si hago esto, me dirán qué bien, me dirán qué tal. Y a consecuencia de eso que yo imagino que va a pasar, voy a ir haciendo cómo me van a decir y qué me van a decir cuando tenga mis notas y cuando tenga mi cosa y cuando saque mi dinero, ¿vale? Entonces ahí la comprensión del orgullo y de la culpa frente a la capacidad de experimentarlas es un paso siguiente de esa proyección imaginaria, es decir, paso de que yo lo he vivido como algo que me he sentido yo a cómo lo van a vivir los demás y cómo me van a repercutir, y por tanto me importa más lo que piensen los demás que lo que yo sienta, ¿no? El niño tiene que ser capaz de imaginar las circunstancias en las que se produce, debe ser capaz de diagnosticar qué experimentará otro niño cuando esté del hecho, y el niño comienza a entender el orgullo y la culpa como algo de me imagino cómo se sentirá Jack al imaginar lo que sentirá su madre, ¿no? Yo ya soy capaz de dar la vuelta al ruedo, es decir, yo ya puedo decir que anticipar esa proyección, ¿no? De cómo se va a sentir el otro cuando alguien se lo diga. Bueno, Harter y Wittersell demuestran que la comprensión infantil del orgullo y la vergüenza va unida a ese reconocimiento del impacto, esa proyección imaginada. Los niños más pequeños sabían que el orgullo era un sentimiento positivo y la vergüenza negativo, pero no dar ejemplos, ¿vale? Los niños de 6-7 años pero solían atribuir la emoción a sus padres y no a sí mismos. Mi papá me reñirá o mi papá se reirá o tal. A los 8 años los niños dejan ya ejemplos convincentes de aquellos de sentirse avergonzados y orgullosos, ¿vale? Ya pueden ubicarse. Bueno, y en estudios semejantes se examinó el papel de la audiencia, ¿no? ¿Hasta dónde? Entonces, habla de que evoluciona, parece ser, en 3 estadios. Niños de 5 años afirmaban que estarían contentos después de la proeza gimnástica o asustados,
a ser descubiertos si roban dinero, pero no mencionaban el sentimiento de orgullo, ¿vale? O sea, estaríamos contentos o asustados. En el siguiente estadio, 6-7 años, los niños se referían a ellos, pero solo si los padres habían sido testigos. Es decir, si mis padres no se enteran, no hay ni culpa ni vergüenza, ¿vale? Y en el tercer estadio, que ya aparecería a los 8 años, los niños reconocían que sí podían sentir orgullo y vergüenza sin que hubiera, aunque sus padres no se enteraran, y por explícitos en el objeto de la emoción, ¿vale? Entonces, primera fase, no sé lo que es el orgullo y la vergüenza, está bien, está mal. Segunda fase, si mis padres no se enteran, no pasa. Tercera fase, ya sí, yo interiorizo y lo siento. Entonces, ese es un poco el papel de la audiencia. Obsérvese que ni siquiera en ese estadio se prescinde completamente de la audiencia, sino que el niño opera en un marco de una nueva, ¿vale? Porque en este no desaparece la audiencia, papá y mamá, aparece la audiencia moral, ¿no? Yo sé que eso no está bien, por lo tanto hay una norma moral que me dice que no está bien, por lo tanto sigue habiendo en cierta manera una audiencia, se contemplan dos papeles distintos del yo, el yo como observador y el yo como agente. Yo como observador veo que hago algo que no está bien, yo como agente hago algo que no está bien, ¿vale? Pero al final la audiencia es el papel, el patrón moral que tenemos nosotros ya metido en la cabeza de lo que está bien y está mal, ¿vale? En la mayor parte de los grupos de niños mayores, al preguntarles si lo confesarían, afirmativamente y dieron una explicación racional. Si lo confieso, es menos grave, ¿vale? Una confesión aliviaría el sentimiento de vergüenza que, en caso contrario, pesaría en la conciencia. Es decir, yo, si me lo quedo para mí, pues me sienta peor que si lo cuento. Estos niños tienen una imagen clara de sí mismos como agentes. Si los infringen y predicen que sus pensamientos permanecerán atrapados en esa emoción. Entonces, como con frecuencia, el yo carece por sí mismo de autoridad para perdonar una transgresión y hacer que la emoción, el niño tiene que buscar a alguien que le pueda decir que no pasa nada, que ya está, que le tranquilice, que le ayude y que de cierta manera le libere de esa emoción negativa que está sintiendo por haber hecho algo que no está bien, ¿vale? Entonces, ¿cómo se comprenden todas estas emociones, ¿no? Porque estamos ahí. Pues los niños no reconocen la relevancia de la responsabilidad personal y los patrones normativos para atribución de orgullo, la vergüenza y la culpa, ¿vale? Entonces, para darse cuenta de todo eso, tienen que verse a sí mismos en situaciones, con seres sociales, que tratan de atenerse a esa fórmula, ¿vale? Entonces, los patrones se sienten orgullosos, avergonzados o culpables. Depende de cómo el niño va creciendo y, por tanto, su conciencia de que otras personas, de los sentimientos de una persona sobre sus acciones se hayan regidos por su resultado, es decir, por lo que va a pasar después, ¿vale? Pero también por la aprobación o desaprobación de lo que los demás van a sentir cuando vean que tú has hecho algo, el papel de la audiencia, ¿vale? Si no se presta atención a reacciones emocionales ajenas, lo único importante a la hora de determinar lo que la emoción es el resultado y no la forma de alcanzarlo, la conformidad con las normas, ¿vale? Entonces, si yo no tengo en cuenta esas reacciones emocionales, si me ha ido bien, pues bien, y si me ha ido mal, va a ser mal, y no si lo he alcanzado en forma de patrones sociales, ¿vale? Pues yo he robado una manzana y me la estoy comiendo. Si nadie me ha visto y yo tenía hambre, pues robar la manzana no es malo. Si alguien me ha visto o no tal, pues es malo, ¿vale? Entonces, sin embargo, cuando ya empiezan a ver la aprobación y la desaprobación de los demás, es cuando empezamos a tener patrones normativos y la responsabilidad de forma ya inmediata. Esto ya es en serio, ¿vale? La aprobación ajena depende fundamentalmente de los patrones. El niño obtiene aprobación si respeta patrones, el niño se le retira la aprobación si no atiende a los patrones, ¿vale? Creyendo que es capaz o no de cumplirlos, ¿vale? Entonces, el daño o el beneficio que causa a los demás una acción se convierte en el centro de atención en la medida en que el niño abandone momentáneamente el papel de agente y considere que desde el punto de vista de espectador neutral, ¿no? Ahí yo empiezo a ver lo que yo hago y tal. Entonces, es de esperar que, así como vayamos creciendo, la comprensión, ¿vale?, de las emociones sociales aumente en función de la conducta de los padres. Es decir, la audiencia, esa confirmación de los demás, de los otros, para decirme si está bien o si está mal, si es correcto o si es incorrecto, si tal, ¿vale? Entonces, cuando los padres de forma consecuente
indican al niño que eso no está bien, que ha infringido la moral, haciendo hincapié en el daño causado, en que no se puede hacer, en qué tal, es más probable que haya culpa, ¿vale? Gran parte de esa investigación sobre la influencia de las técnicas de los padres señala precisamente esta relación. Es decir, cuando el niño va aprendiendo a partir de que los padres le van inculcando la idea de que eso no es correcto, no está bien y por tanto no hay que hacerlo. Entonces así es como el niño va ampliando su patrón educativo. Entonces, por ejemplo, dice el texto, padres que emplean el razonamiento, la persuasión frente a métodos más punitivos y coercitivos, tiene mayor probabilidad de que sus hijos experimenten y prevean la culpa, de que acudan a padres de forma espontánea para confesar una mala acción, tal. Esto, que es lo que ya vimos la semana pasada, es el estilo educativo democrático, ¿vale? Es decir, padres no autoritarios, pero que razonan, que hablan con sus hijos, ¿vale? Que actúan de una forma correcta, pues harán que los hijos tengan más tendencia a experimentar y a sentirse mal por lo que hayan hecho mal y a confesarlo y a dar la cara cuando se den cuenta de que no han hecho algo bien hecho, ¿vale? Entonces esto es el estilo democrático del que hablábamos el otro día en el temario y del que yo llevo hablando continuamente sobre esto. Entonces al final los niños van a comprender que esas emociones aparecen sin audiencia y en ausencia, por lo tanto, de aprobación o desaprobación, que era la tercera fase de aquellos niños que ya se convertían en autoobservadores y, por tanto, ellos ya por sí mismos se daban cuenta de que si eran culpables o no. Entonces, esta comprensión se apoya en ese estadio intermedio en que los niños comprenden que las emociones se producen como respuesta a lo que genera ante la audiencia, ¿no? El orgullo y el placer del contexto de una aprobación y la vergüenza o la culpa de una desaprobación o de que algo no parezca bien o no es correcto. Todo esto implica capacidad infantil para tener en cuenta todas las reacciones emocionales que se producen en los demás, ¿no? Y entonces tienen que tener por lo menos un poco más conscientes de sí mismos como agentes y de los demás. Y de ahí que se empiece a ver a los demás no solo como agentes, sino también como observadores y espectadores que juntan sus propias acciones, es decir, cada uno también vive con lo suyo, básicamente, ¿no? Sería un poco la explicación. Entonces ahí tenéis también al final la teoría del juicio moral y yo os he añadido porque como me parecía muy raro que no tuvierais los estadios del desarrollo moral, pero no os los tenéis que estudiar. Mira, el trabajo de Elliot Turiel y Rudy Smetana demuestran que incluso los niños de preescolar intuyen lo que es una regla moral, ¿vale? Ya empiezan a darse cuenta. Se dan cuenta de que la agresión y el robo están mal, saben el bien y el mal, haya unas reglas que lo prohíban y de que la violación de estas causas causa aflicción y daño a la víctima, es decir, a quien le robas y le pegas y le haces daño, ¿vale? Colbert y sus colaboradores demuestran que cuando se pregunta a los niños lo que hay que hacer, incluso a los 10 años o más, suelen hacer hincapié en los beneficios instrumentales o de aprobación que a una acción produce en vez de una integridad moral, ¿vale? Entonces, Colbert tiene toda una teoría del desarrollo moral que hace referencia al desarrollo del juicio moral y cuándo va apareciendo, ¿vale? Está agrupado en 3 niveles y cada uno va apareciendo tal y cual, ¿vale? Entonces yo os explico aquí que no os lo tenéis que estudiar, ¿vale? Porque no salen en el texto. Me pareció muy raro que no se explicaran la teoría del juicio moral de Colbert y nos pusieran las diferentes fases. Entonces yo fui y las metí, ¿vale? Y las metí y antes las explicaba. Pero ahora como me han dado la asignatura de desarrollo 2, me he dado cuenta que eso se estudia en desarrollo 2, ¿vale? Entonces, simplemente que sepáis que en el tema de teoría moral, de juicio moral, el autor que más se defiende y que más se considera y que nos guía en las diferentes de estos morales y que lo estudiaréis en tercero, ¿vale? En Psicología del Desarrollo 2, es Colbert. Entonces él hace toda una teoría sobre unas fases de desarrollo moral donde empezamos pues a hacer siempre, primer estadio, yo obedezco, entonces es el castigo y la obediencia, ¿no? Las normas se aceptan porque yo tengo que obedecer a las normas porque si no me va a pasar algo malo. El propósito y el intercambio, ¿no? Está bien aquello que aporta un beneficio, satisface necesidades,
y a los otros, ¿vale? Yo no os las voy a hacer estudiar, ¿vale? Pero que sepáis que hay estas normas y que las vais a aprender el año que viene, ¿vale? Era porque me parecía muy raro que no estuvieran metidas. De hecho, lo comenté con los alumnos antes, claro, ahora ya sé por qué. Cuando se pide que justifiques una acción con tus propias palabras, suelen dar una razón, por ejemplo, aprobación del adulto, tal, ¿vale? Que oculta su verdadera comprensión del fundamento de esas normas morales. Parece que no acaban de tal. No hay la discrepancia no es atribuible a una complejidad de las preguntas, ¿vale? Pero sí a una forma de hacerlas, ¿vale? Y ahí tenéis que preguntaron qué acciones estaban mal, Tetrocove preguntó lo que se debe hacer, por eso hay tanta diferencia de edad, como veis, si lo miráis, ¿vale? Entonces, los niños entre 4 o 5 años han aprendido que la gente es feliz cuando consigue lo que quiere y por lo tanto hacen lo que quieren, ¿vale? Entonces ese sería el hedonismo, el principio de Placeta. Los niños de 7 años se dan cuenta de que se es feliz cuando se recibe la aprobación de los demás y por lo tanto van a intentar hacer aquello que obtiene, que produce y da como resultado una aprobación de los demás, aunque sea a costa de lo que desean. Sí, bueno, no puedo comer esto porque mi mamá estará contenta, pero me sirve más que mi mamá esté contenta, ¿vale? Y es posible que tarden unos años más en darse cuenta de que se puede obtener satisfacción si se hace lo que se considera correcto. Es decir, aquí estamos hablando satisfacción por uno mismo, ¿no? Por lo tanto, hacen lo que está bien, aunque no sea lo que quieren ni la aprobación ajena. Es decir, pasamos, primera fase, lo bueno es lo que quieres, pues ya está. Segunda, si los demás me aprueban es lo bueno. Tercera, yo ya me doy cuenta de que tengo que hacer esto por mi propio mecanismo y no necesito que los demás me aprueben, ¿vale? Aunque siempre está bien que te aprueben, está claro, ¿vale? Y en esta modalidad de pensamiento coinciden con los estadios principales del sistema de Kohlberg que habla de ese conocimiento moral del que yo os hablaba. Por eso me extrañaba mucho que no estuvieran ni los estadios, ¿vale? Los tenéis, los miráis, así os ubican un poco y os sitúan dentro del esquema de Kohlberg, ¿vale? Pero no hay que estudiarlos y no importa, y veréis que no los tenéis vosotros en la lectura no están, ¿vale? Igual que esas pequeñas anotaciones en verdes que no son. Ok, pues así es como se han estudiado las emociones secundarias y así es más o menos como tenemos ubicado. Primero, lo que uno quiere. Segundo, lo que la audiencia juzga. Tercero, cuando uno ya siente que tiene que hacer lo correcto por sí mismo y por sentirse. Bueno, hasta aquí. Ya si tenéis alguna duda, sabéis, tenéis mi correo, me decís cosas. ¿Vale? Buenas noches. A ti.